Durante el primer trimestre hemos estado abordando un eje temático y es Jesús y la comunidad cristiana. El tema del mes de abril será las actitudes del corazón y estaremos entre el capítulo 8 y 10 de Primera de Corintios. Y el tema de hoy, que corresponde al texto que el hermano Rafael leyó, lo voy a titular La idolatría. Con mucha frecuencia escuchamos a personas hablar de la idolatría y pensamos que la idolatría es algo que tiene que ver con imágenes, con figuras, con algún elemento que se pueda tener y construir. Es verdad que la definición de ídolo pues tiene que ver con figuras o imágenes que representan un ser sobrenatural y al que se le rinde cierto culto. Pero el diccionario también dice que ídolo puede ser una persona o cosa por la que se siente un amor o admiración excesivo. Y aquí entramos a hablar entonces de los ídolos del corazón. No solamente hay ídolos externos, sino que cada uno de nosotros podemos tener ídolos en nuestra vida, por los cuales o motivados por ellos nosotros actuamos. Entonces, si a mí lo que me dirige es tal cosa, entonces eso será el ídolo de mi corazón. Y cuando hablamos de la idolatría, pues abiertamente estamos hablando de que es algo que Dios no aprueba, que no está dentro de los propósitos de Dios y de lo cual necesitamos entonces despojarnos. Si leemos el Antiguo Testamento, vemos que siempre Dios quiso que el pueblo de Israel y las naciones se alejaran de los falsos dioses, de sus ídolos, pero hubo muchos reyes que hicieron desaparecer todos los ídolos, pero guardaron uno. Y por ese uno que guardaron, el pueblo se corrompió y Dios volvía otra vez a enviar sobre ellos algunas aflicciones para ayudarles a abandonar sus ídolos y la historia se repetía. Nosotros no somos la excepción. Y esperaría que al terminar este sermón pudiéramos reflexionar acerca también de los ídolos de nuestro corazón y hacer lo que Pablo recomendará a la iglesia de Corinto. Bien, recordemos que la iglesia está pidiéndole algunas respuestas al apóstol Pablo. Ya hemos hablado de la sexualidad, hablábamos de cómo Dios quiere que la intimidad sexual sea un beneficio y una bendición dentro del hogar. Vimos cómo Pablo responde a la inmoralidad dentro de la iglesia, responde también a la idolatría de las personas, en este caso a los líderes, las personas que se creían ser parte de alguien y menospreciaban al otro. Hoy vamos a hablar entonces acerca de lo que le escribe a la iglesia pidiéndole a Pablo una respuesta acerca de lo que comían las personas. Por ser un pueblo bien inmerso dentro de una cultura de celebración, de rito y de dioses, todo lo que se hacía tenía una orientación y era orientado hacia los dioses. Y la primera pregunta que le hacen a Pablo tiene que ver precisamente acerca de lo sacrificado a los ídolos. Voy a desarrollar ese sermón en 3 puntos y el primero dice, tenían la iglesia de Corinto un conocimiento imperfecto sobre Dios. Versículos 1 y 3 de primera carta a los Corintios capítulo 8. El apóstol escribe, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece mientras que el amor edifica. El que cree que sabe algo todavía no sabe cómo debería saber, pero el que ama a Dios es conocido por Dios. Lo primero que Pablo hace es validar el conocimiento que tiene la iglesia acerca de los ídolos. Pero ese conocimiento no los llevará al conocimiento de Dios. Hoy en día encontramos a muchos creyentes que saben mucho de la Biblia o que saben mucho de algunos temas. Hay personas que son expertas hablándote del mundo espiritual, que hablan mucho acerca de las cuestiones del Espíritu Santo o de la administración de la alabanza, en fin. Pero conocer de muchos de estos temas no necesariamente me llevan a establecer un conocimiento y una revelación
de la persona de Cristo y una vida que se somete al señorío de Cristo. ¿De qué sirve saber acerca de los ídolos si los ídolos no pueden conocernos? Los ídolos no pueden hacer absolutamente nada por nosotros. Y por eso Pablo dice, el que ama a Dios es conocido por Dios. Si ellos decían amar y conocer a Dios, eso se tendría que ver demostrado en su amor para con los hermanos. Y una intención, un interés profundo que está moviendo a Pablo al escribir Primera de Corintios en este punto es el amor entre los hermanos. Muchas veces creemos que nos amamos, pero el amor se evidencia de muchas maneras. Sucede en cualquier relación. Cuando decimos amar a alguien, ese amar a alguien siempre estará dándonos la oportunidad de que se manifieste a través de ciertas acciones. Y como diría alguien alguna vez, el amor siempre tiene cara de algo. Pero lo que ellos hacían era envanecerse en su aparente conocimiento sin considerar lo que Dios deseaba en cuanto a la comunión de sus hijos. Primera de Juan 4, 7 al 12, el apóstol escribe: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. En otras palabras, el amor se ve. El amor siempre tendrá una cara. Y la oportunidad de poder amarnos surge en medio de las circunstancias adversas. Con alguna frecuencia le pedimos a Dios: Señor, dame un corazón lleno de amor. ¿Alguna vez han orado así? ¿Sí? Dame un corazón amoroso. Y Dios dice: wow, de acuerdo, te lo tengo. Entonces Dios le envía cerca a David. Difícil, muchacho difícil. Porque el amor se ejercita en las necesidades que hace difícil amar a alguien. Jesús dice: pero ¿qué mérito tiene amar al que te ama? ¿Qué mérito hay en servir al que te sirve? ¿No hacen eso los paganos? Entonces, la demanda del amor del que Pablo está hablando es un amor que se evidencia no solamente en saber de un tema, sino en conocer a Dios, y la manera en que yo reflejo conocer a Dios es mostrándolo a través de mis acciones. Pablo le recuerda tres cosas en estos primeros versículos. Número 1, el conocimiento por sí solo envanece. Saber de algo solamente me ayuda a sentirme bien con lo que sé, pero saber de algo no cambia mi corazón. Hay gente que sabe de Dios, hay gente que sabe Biblia. Yo conozco ateos que conocen profundamente la Biblia, pero no pasan de ahí. Hay personas que saben mucho del ambiente eclesiástico. Solo se necesita que una persona venga durante 1 o 2 meses seguidos para aprender la dinámica y el ritual de los servicios. Allá se canta, se ora, se recoge una ofrenda, una señora da unos anuncios, una señorita o cualquier persona lo hace. Me aprendo el asunto y yo puedo pensar a los 3 meses que yo soy cristiano. Aprendo a saludar como los cristianos: Dios lo bendiga, Dios lo guarde.
y aprendo a decir amén en cualquier momento, digo amén y eso está bien y la gente dice, wow, ese es un cristiano. Pero no es así. Puede que tenga comportamientos cristianos, pero un cristiano es realmente cristiano, es un discípulo de Jesús que vive, hace y sigue a su maestro. Por lo tanto, se evidencia en nuestra vida lo que somos, pero permítame decir, el que tú reflejes a Cristo no transforma a las personas. El que la gente te valide como cristiano y te diga, usted tiene que ser cristiano, ¿verdad? Y sí, ¿cómo lo supo? Por su comportamiento. Eso no cambia a las personas, eso no revela el evangelio. Lo único que hace que las personas puedan convertirse a Cristo, aceptar a Cristo, es cuando son expuestos a la predicación del evangelio, es decir, cuando alguien les habla de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Tu testimonio será una evidencia, pero tu testimonio no salva a las personas. Es que, pastor, yo he estado 20 años ahí en esa empresa y todos saben que soy cristiano, yo ya cumplí con mi trabajo. Sí, en serio. ¿Y a cuántos les has hablado de Jesucristo? A ninguno, porque pues veían al Cristo que estaba en mí. No funciona así. La segunda cosa que les está diciendo, recordando Pablo, es que deben aprender a saber las cosas como es debido. No es el conocimiento que yo creo que tengo lo que sirve, sino que debe ser un conocimiento acorde al plan de Dios. Y lo tercero es que deben amar verdaderamente a Dios y ser conocidos por Él. Y hay una verdad implícita en estos 3 primeros versículos. Por supuesto que Pablo no estaba diciendo que el conocimiento es malo, pero estaba enseñando que usar el conocimiento sin amor puede hacer mucho daño a las personas. Yo he conocido personas con mucho conocimiento acerca del campo espiritual, del mundo espiritual, más gnóstico que cristiano, de aquellos que ven espíritus y demonios por toda parte. Y la verdad es que la palabra a mí no me invita a explorar ese mundo y saber mucho de ese mundo. Es real, por supuesto que es real. Pero el que yo conozca si hay huestes, arcángeles, grupos de toda esa vaina, no hace que yo realmente crezca en el evangelio. Es más, puedo saber mucho de las huestes espirituales y desconocer absolutamente el evangelio. A mí no me mandaron a pelear con el diablo, porque yo sé que tengo la autoridad de Cristo contra cualquier cosa del enemigo y eso es suficiente. El día que se me manifieste, el día que pase algo, simplemente acudiré a la que Cristo me ha dado y le diré fuera. Y no tengo que gritar porque es que los espíritus no manejan grados de decibeles. Si usted grita y enfoca su voz directamente y le llama por su nombre, entonces ocurre, no. El conocimiento envanece. Porque sé más de lo espiritual, entonces me siento más espiritual. Falso. Entre más conoces de la vida espiritual que es en Cristo, el primer rasgo que encontrarás en un creyente verdadero es la humildad, como Jesús. Pero cuando alguien se jacta, entonces tal vez necesita conocer un poquito a quien murió en la cruz por él, que se humilló hasta la muerte, ¿verdad? ¿Cómo se evidencia eso hoy? Como decía también, hay creyentes que conocen de la palabra, saben discernir bien entre la voluntad de Dios y lo que no agrada a Dios, pero en lugar de usar este conocimiento para bien, lo utilizan para juzgar al débil y no tener compasión con el no creyente. Ahí está el pobre señor tratando de contarle el problema y en lugar de escuchar su necesidad, eso es demonio, eso es del diablo. ¿Y qué va a decir ese pobre hombre? No, pues me voy con mi problema para otro lado. Yo no sé por qué tenemos una manía, no sé si es cultural o si es caleño o es colombiano, que pareciera que siempre nos están pidiendo que digamos algo. Pastor, le quiero comentar que ayer tuve un conflicto en mi casa, hermano, lo que usted necesita es oración.
Ni siquiera supe cuál era el conflicto, pero ya tengo, porque es que algo me dice a mí que tengo que decirle algo. Jesús tuvo momentos en que hizo preguntas como esta. Le hicieron preguntas a Jesús, Él les devolvió una pregunta, ellos dijeron, no te podemos responder, Él dijo, yo tampoco, chao. Si conocemos al Señor y conocemos su voluntad y conocemos el Evangelio, la misericordia estará en nuestro corazón. Sabremos escuchar mejor, tener compasión del necesitado y acompañarle en el proceso de restauración, no caerle y juzgarlo y señalarle y condenarlo y todo. Veíamos en un sermón acerca de que cuando el pecado se vuelve constante, claro, la iglesia puede decirte, hermano, fuera, pero porque se ha reunido la iglesia buscando al Señor y la iglesia entera toma la determinación, hay que sacar al hermano. No porque a mí me cayó mal, me pareció y aprovecho la oportunidad. Mi segundo punto, Pablo dice, ellos tenían un conocimiento correcto sobre los ídolos, versículo 4 al 6. De modo que en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada, y que hay un solo Dios, pues aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios con D mayúscula, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Hay algo curioso. Los corintios tenían poco conocimiento de Dios, pero sabían mucho acerca de los ídolos. Es más, la cultura romana y la cultura griega, pues obviamente es politeísta. Y tienen dioses para todo, así que tener ese conocimiento era muy familiar. La gente creía que entre más sabía acerca de sus dioses, pues hacía parte de la comunidad. Eso les daba un poco de identidad. Pero del Dios que envió al Salvador, por medio del cual ahora son parte de la iglesia, lo estaban desconociendo. ¿Por qué? Porque habían abandonado la sana doctrina por seguir a falsos maestros. ¿Con qué facilidad podemos ser movidos hoy en día? Por falsas enseñanzas. Porque pensamos que todo aquel que habla de la Biblia realmente tiene una doctrina sana. Necesitamos discernimiento, pero el discernimiento no se alcanza ni se desarrolla allá fuera. Se desarrolla en la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso la importancia de pertenecer a la iglesia, de echar raíces en la comunidad, de ser comunidad, de vivir como cuerpo. El discernimiento es un don del Espíritu Santo. Discernimiento para poder saber y conocer qué es lo que es de Dios y qué no es de Dios. Usted debe por lo menos, si no tiene el don de discernimiento, saber comparar lo que dice la palabra y lo que dice el que se para aquí o lo que dice su maestro. Que si escuchas una predicación, un estudio bíblico, sepas identificar si eso realmente es evangelio o simplemente es otro evangelio. Todo lo que se centra en lo que yo puedo hacer, en lo que yo declaro, en lo que yo confieso, tiene un tinte de equivocación. Yo desato el poder de Dios. Si Dios necesita que yo lo desate, pues entonces mi Dios es una cosa chiquitica, pues Él fue el que me desató a mí. Y a través de Cristo me liberó. Pablo le dice lo siguiente: ellos sabían que un ídolo era nada en el mundo, aunque había muchos ídolos y muchos señores. Pero ellos tenían ese conocimiento, por eso está validando ese conocimiento. Ellos sabían que solo hay un Dios y un Señor, que todo es para Dios y que todo es del Señor. Pero en su vida cotidiana no estaba funcionando ese conocimiento.
Una verdad implícita allí es que debemos aprender a tratar con los demás desde un punto que ellos comprendan. Necesitamos maestros que, sin importar la capacidad de los demás, sepan llegar a todos con la palabra de Dios. La intención de la predicación, la intención de lo que hablamos con otros de Cristo, no es hacerles saber cuánto sabemos. No es la jactancia de la habilidad retórica del predicador o del maestro, no es desconcertar a los oyentes diciendo: ¡wow! ¡Qué palabras! ¡Qué sermón! Sino cuántas necesidades tienes y cómo la palabra de Dios puede darte esperanza y salvación. Es a donde apuntamos los que predicamos y enseñamos, es donde tú tienes que apuntar allá afuera cuando hables con alguien. Lo primero que necesitamos hacer cuando hablamos con una persona es escucharle, en qué circunstancias se encuentran. Observen la vida de Jesús. Jesús escuchaba a las personas. Allá llegó María Magdalena cargada con su culpa. Dice la Biblia que tenía unos espíritus, nunca dice que era una ramera. Allá llegó la mujer samaritana, allá llegó la mujer adúltera, el cobrador de impuestos, el ladrón, el enfermo, todos con una historia cargada de sufrimiento. Y tocaron las puertas de Jesús, fueron a hablar con Jesús, y Jesús lo primero que hizo fue aceptarlos, recibirlos. ¿Cuánto necesitamos retomar esas palabras? Aceptemos, recibamos. Yo te escucho, eres bienvenido, cuéntame. Por más pecador que parezca a nuestros ojos, recuerda que tú y yo estábamos en el mismo lugar y allá el Señor tuvo misericordia de nosotros porque alguien un día se aproximó a ti y te habló del amor de Cristo. No sé cuántos escucharon de Cristo por la boca de otras personas. Yo no sé si alguien aquí tuvo la revelación como Pablo, iba caminando y ¡chum!, el Señor se le apareció. Pero de lo que yo sé, la mayoría, todos los que estamos aquí, algún día alguien nos habló de cuán perdidos estábamos y que la única esperanza que teníamos era Cristo, ¿verdad? No me importa si eres rico o pobre, inteligente, si sabes, si tienes títulos universitarios, posgrado, lo que quieras, ese no es el punto. Yo me levantaré para decirte lo mismo: necesitas desesperadamente el perdón de Dios. Número 3, ellos tenían descuido por los que ignoraban el conocimiento de Dios. Versículos 7 al 13. Pero no todos tienen conocimiento de esto, dice Pablo. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que cuando comen carne a sabiendas de que ha sido sacrificado a un ídolo, su conciencia se contamina por ser débil. Pero lo que comemos no nos acerca a Dios. No somos mejores por comer ni peores por no comer. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Verso 10. Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti que tienes este conocimiento comer en el templo de un ídolo, ¿no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Entonces ese hermano débil de conciencia, por quien Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás para no hacerlo caer en pecado. Pablo no está aquí estableciendo una teología de alimentación. El que come carne se va para el infierno, el que come verduras se salva. No está diciendo eso para nada. Tampoco está diciendo que hay comidas que son más espirituales y comidas que son menos espirituales. El problema aquí no es lo que comes. Él está diciendo: por la comida yo no llego al Padre. Si por comer vamos a la presencia del Señor, yo ya estoy de cerquita. Yo ya llegué al cielo hace rato, hermanos. Si por comer grasita va para el infierno, hermano, ya me chamusqué entonces. Pero miremos esto detenidamente.
Recuerden que Pablo está escribiendo a la iglesia y un rasgo, un ADN de la iglesia tiene que ser el amor. Y todo lo que hagamos tiene que ser por amor. Mi vida debe reflejar el amor de Dios. Y yo tengo que actuar y obrar también movido por el amor. Cuando Pablo hace su disertación en 1 Corintios 13, él no pretende definir el amor. Él lo que hace es decir lo que el amor hace y lo que el amor no hace. Y termina diciendo, hay cosas grandísimas, entre ellas lo más importante es la fe y el amor. ¿Verdad? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Volvemos a la situación de 1 Corintios. La iglesia ha vivido antes de Cristo sacrificar las comidas, ofrecerla a los dioses. Y ese tema se volvió un asunto bastante conflictivo y le preguntan a Pablo, hermano, ¿qué hacemos? ¿Podemos comer de la comida que se llevó al templo o no? Y Pablo dice, hay quienes siguen las costumbres, siguen acostumbrados al asunto. Si la comida la ofrecieron allá a un ídolo, pues por la comida usted no se va a condenar. Lo que te va a meter en problemas es que no tengas en cuenta a la conciencia débil de tu hermano. Y Pablo dice, si se trata de que a mi hermano le ocasione un tropiezo porque como carne, pues no como carne, por él, no por mí, yo me la como tranquilo. Con respeto y mucho respeto a quienes enseñan que comer cierta comida es pecaminoso, pues Pablo está diciendo, no señor, que usted no coma rellena porque su convicción dice que por higiene, que porque no sé qué, que por no sé cuánto, pues no coma, mi hermano, déjenos comer rellena a los que nos fascina. Pero ahora bien, si yo sé que para usted comer rellena es un asunto que tiene que ver con su devoción al Señor o simplemente usted por débil conciencia y porque no conoce bien la palabra, usted cree que eso es pecaminoso, yo tengo que respetar eso. Y no como con usted rellena, ni le invito a comer rellena, ni paso por la vitrina y le digo, hermanito, no le provoca rellena. No. Por amor al otro. Y aquí cobra una dimensión grandísima el otro. Pablo dice, no por tu conciencia, hazlo por el otro. ¿Y cómo sé yo lo que la otra persona aprueba o no aprueba? Pues para eso es comunidad, hay que saber, hay que comer juntos. Usted ve que en la mesa pusieron, no comió, no le echó mano al chicharroncito. No le va a decir, hermano, ¿le gusta el chicharroncito que es tan delicioso? No, tal vez respete porque no comió. Tal vez le puedas preguntar, más adelante, vi que no comiste chicharrón. No, hermano, es que para mí el cerdo es un animal impuro todavía. Ya. Pues la próxima vez que haga frijolitos con garra, no lo invite al hermano. Y Pablo está aquí apelando un poco a lo emotivo de la iglesia. Les dice que no estaban pensando en los demás. No todos tenían la misma capacidad de comprensión o la misma madurez espiritual. Y usted, si se considera maduro, no va a presionar al que todavía es débil. Ay, ¿cómo así, hermano? Dejas bobadas. Respételo. Permita que la palabra del Señor sea quien le revele y le haga libre de esa creencia. Ahora, hay cosas que no necesitan tiempo como para abandonar el pecado. ¿Estás viviendo una vida de pecado? Abandónalo, eso ya, eso no es, espérate que son 5 reuniones y a la quinta espero que ya lo hayas abandonado. No. La primera exhortación es pare. Pero cuando estamos hablando, y Pablo está escribiendo a la iglesia, está hablando en el contexto de la fraternidad y la comunidad. Y usted y yo podemos tener ciertas prácticas que quizá no sean del claro total para uno. Y no se imagina la cantidad de preguntas que a uno le hacen.
Porque es que vienen corrientes. Recuerda cuando viene una corriente de Disney, que Disney era del diablo y que todos los muñecos de Disney eran del demonio, satánicos, ofrecidos a no sé qué vaina. La gente empezó a quemar muñecas Barbie, todos Pato Donald y toda esa vaina, eso lo quemaban y botaban porque eso era del diablo. Luego me llegó una lista de como 200 productos de gente satánica. El jabón que yo usaba, la crema dental que yo usaba, todo lo que usaba era del diablo. ¿Y no hay un cristiano pues que produzca algo? Yo respondería a eso: cuando Cristo es mi Señor y Salvador, lo demás me importa. Echarme ese jabón no me purifica. Ya fui purificado por la sangre de Cristo. Pero tiene que revelártelo el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Si usted escucha un bolero y le retuerce el alma por allá porque piensa que eso es del diablo, pues no escucha el bolero, pero no condene al que lo escucha. Y si a usted le fascina el bolero, no condene al que dice que no le gusta porque es música del diablo, simplemente déjelo tranquilo. Algunos comían y su conciencia se contaminaba porque eran débiles en la fe. Y ser débil en la fe no es ser malo, no es ser un pecador, es simplemente no tengo el conocimiento, por lo tanto, para mí eso tiene validez. He conocido creyentes que vienen a la congregación, escuchan de Cristo, pero siguen en su iglesia de donde venían. Y cuando les preguntaba, ¿cómo van? Bien, bien, nos encanta venir aquí, pero estamos acá. Ah, me parece muy chévere, y no estoy hablando de otra iglesia cristiana. Y con el tiempo me dicen, la verdad es que hemos tomado una determinación, queremos estar aquí, o queremos estar en la iglesia cristiana X, porque hemos entendido que necesitamos seguir a Jesús. Gloria a Dios. El Evangelio es el que toca el corazón. El Espíritu Santo es el que convence, no nuestra presión. Y yo conozco hermanas que presionan tanto a sus hermanas no creyentes que las aburren. Conozco papás que presionan tanto a los hijos que los aburren. Conozco de todo. Claro, hay un deseo de que la gente conozca de Cristo. Pues predíqueles, hables del Evangelio, pero no desde la fanatiquería, sino desde el amor. El amor sirve, el amor respeta también, el amor habla con cordura, el amor también es paciente y diligente, el amor no critica ni juzga, el amor tiene compasión y misericordia. Por esto todos deberían cuidarse de no ser tropiezo para los demás. ¿Por qué? Porque el débil puede ser estimulado a comer de los ídolos, en este caso que está hablando Pablo. Porque hiriendo la conciencia de uno se peca contra Cristo, por lo cual si comer carne era tropiezo para algunos, no deberían comerla. Y pare de contar. ¿Qué hago por amor a los demás? Una verdad implícita en este texto es, aunque nuestro conocimiento nos permita participar de muchas cosas sin dañar nuestra conciencia, debemos pensar en aquellos que pueden tropezar al ver nuestra participación en asuntos que aún no comprenden muy bien. Necesitamos tener agudeza de esa conciencia que dice, si para Gerardo esto es tropiezo, guardaré la conciencia de Gerardo. No es de malas, mijo. Cuando una persona responde de malas a la debilidad del otro, el amor no está actuando y está pecando esa persona contra Cristo. Hay tanta complicadera. Y eso nos lleva a la sensibilidad. La idolatría del corazón tiene que ver con Adolfo. No tiene que ver con Adolfo, no estoy llamando a Adolfo. La idolatría tiene que ver precisamente con cambiar el objeto mayor de gloria por el objeto que a mí me autogratifica.
Y sabe, Dios envió a su Hijo Cristo para darnos libertad, absolutamente. Pero esa libertad no debe comprenderse como la libertad para hacer lo que me dé la gana, comer lo que me dé la gana y decir lo que me dé la gana, sino la posibilidad que en mi libertad yo pueda correr a los brazos de mi amante Padre Celestial. Sin Cristo no podemos correr al Padre, porque el pecado nos lo impide. Pero con Cristo tú y yo podemos correr al Padre. Tenemos la oportunidad de acercarnos al trono de la gracia para un oportuno socorro. Y ese Cristo que el mundo recuerda esta semana que murió, es el Cristo que nosotros proclamamos que vive y reina por los siglos de los siglos. Me reconcilio con tu camino y tu verdad, la vida que Él por mí